Papá se encerró en su búnker a principios del 2020. Estaba lloviendo el día que dijo que el mundo estaba a punto de acabarse. Yo miraba las gotas de lluvia que caían contra la ventana mientras mi hermana discutía con él. Él era demasiado terco como para escuchar a nadie, excepto quizás a Donald Trump. La OMS comenzaba a decir que la pandemia había iniciado. Papá decía que la pandemia duraría varios años, pero mi hermana repetía: 2020, esta es la era tecnológica. Ya verás que la pandemia no dura ni un mes. No culpo a mi hermana, yo también creía eso. Papá se cansó de discutir y acabó diciendo que los políticos nos habían lavado el cerebro. Él había comprado el terreno antes de que yo naciera. Era un búnker militar en ruinas. Había sido abandonado hace más de 60 años. Eso creo. Cuando mamá vivía con nosotros, mucho antes de que la obsesión de papá la alejara, me contó que papá solía ser todo un caballero. Es difícil para mí imaginarlo, pero se casaron de jóvenes y una persona puede cambiar mucho durante los años. Lo único que recuerdo de papá durante la infancia son los fines de semana en el búnker, ayudando a renovarlo constantemente y apilando todo tipo de víveres. Él no era el mejor padre, ni siquiera uno bueno, pero era triste verlo así. Él estaba emocionado en su locura. Decía que la pandemia sería invencible porque habría un sinfín de mutaciones, que el mundo financiero colapsaría y todo se destruiría lentamente mientras la gente se confiaba. Papá nos decía todo esto con una sonrisa, la sonrisa de un niño que come un dulce por primera vez. Supongo que eso pasa cuando te preparas toda tu vida adulta para algo. Nadie lo pudo detener el día que se fue, pero accedió a instalar una radio vieja en su búnker para mantener el contacto. Papá no confiaba en los teléfonos celulares. Solíamos hablar por radio una vez al mes, a veces menos. La última vez dijo que había encontrado una puerta secreta y que iba a ver a dónde iba. Eso fue hace 4 meses. Mi hermana se mordía las uñas mientras hablábamos otra vez sobre papá. Ella, como siempre, asumía lo peor y pensaba demasiado en la situación. Yo intenté calmarla diciéndole que su radio probablemente se averió. Pero, si te soy sincero, también estaba preocupado por papá. Mira, por locas que fueran, papá siempre estaba 100% seguro de lo que sea que dijese. Pero esa última vez fue la primera vez que escuché a papá hablando con miedo e inseguridad. Estaba oscuro cuando llegamos al lugar. La camioneta de papá estaba debajo de una lona que se ondeaba con el viento helado. La arena había ensuciado su auto completamente. Encendimos nuestras linternas y caminamos por piedras hasta el acantilado. Allí estaba el búnker. La puerta de acero fue hecha para resistir una explosión nuclear. Por suerte, yo poseía la única llave de repuesto que existía. Pero antes de usarla, golpeé la puerta tan fuerte como pude y le grité a papá. Mi mayor miedo en ese momento era que nos confundiera con intrusos y nos disparara. Si él estaba tan confundido como creía, esta era una posibilidad muy real. Golpeé y gritamos incontables veces, pero nada. En cuanto abrí la pesada puerta, un olor rancio escapó de la oscuridad del interior. Lo había olido antes cuando papá cazó un reno e intentó pelarlo cuidadosamente, pero fracasó y terminó pudriéndose durante semanas. Era ese mismo olor, el olor a muerte. Mi hermana ya no vivía con nosotros para entonces. La vi tapándose la nariz y pensé que lo mejor era mantenerme callado. Bajamos unas escaleras en forma de caracol. Crujía a cada paso que dábamos, casi como si estuviera a punto de desmoronarse. Un clic resonó a lo largo del pasillo. Mi hermana acababa de probar un interruptor de luz sin éxito. Mi primer instinto fue revisar las baterías que mi padre cargaba con una bicicleta estática. Efectivamente, estaban agotadas. Mi hermana comenzó a dar ideas sobre esto, pero rápidamente le dije que era probable que el generador estaba malogrado. Ese fue mi intento de calmar a mi hermana. Lo último que quería era que le dé un ataque de ansiedad, porque en mis adentros yo sabía bien que las baterías agotadas y el horrible olor nauseabundo indicaba que papá posiblemente estaba muerto. Apunté mi linterna al pasillo y caminé. La luz era demasiado débil como para alcanzar el final del corredor. Me sentí extrañamente triste. Ese tipo de tristeza vacía que sientes cuando muere un familiar que nunca fue bueno. Había venido listo y mentalizado al búnker, pero mientras aparentaba coraje frente a mi hermana y caminaba lentamente frente a ella, no pude evitar sentir miedo. Ese miedo que sentía cuando apagaba la luz de niño e iba corriendo a mi cama. Ese terror a lo que acecha desde la oscuridad. El mal olor se intensificaba cada paso que dábamos, al igual que los latidos de mi corazón. El búnker parecía más pequeño, más estrecho. La simetría entre mis recuerdos y la realidad hacía que todo se sintiera extraño, pero en realidad no lo era. Yo simplemente había crecido. Una foto de la Estatua de la Libertad colgaba en una de las puertas. La estatua parecía pálida en el punto caliente de la linterna, casi como un fantasma. Pensé que era extrañamente curioso. Papá siempre quiso proteger su libertad, pero la protegió tanto que terminó construyendo una prisión para sí mismo. Abrimos la puerta y el sonido de latas vacías resonó por la habitación. Latas tanto de comida como de cerveza. Todo estaba tirado y esparcido por ese desagradable suelo pegajoso. Tuvimos que dar grandes pasos para no pisar la basura. «Qué raro. Mira», dijo mi hermana cuando apuntó a una pequeña mesa. Los pelos de mi cuello se erizaron antes de que pudiera pensar en algo. La mesa tenía 3 platos. No dije nada por un momento, tratando de procesar lo que estaba viendo. Y justo cuando estaba por hablar, mi hermana me interrumpió. ¿Será que papá realmente enloqueció?
Algo cayó al suelo de otra de las habitaciones más adentro del búnker. Papá, hemos venido a rescatarte. Salí gritando al pasillo con mi linterna. Le pedí tantas veces que me diga algo, pero en cuanto me quedé en silencio, lo único que pude escuchar fueron los pasos de mi hermana. Ella se me acercó y me susurró que tenía mucho miedo y algunas cosas más. A decir verdad, ni siquiera le presté atención. Todo mi ser estaba concentrado en una puerta oxidada tan vieja que parecía estar a punto de desmoronarse. Eso no se supone que debería estar allí, le dije a mi hermana mientras caminaba lentamente hacia la puerta. Debe ser esta puerta. Esta es de la que hablaba. Por alguna razón, papá había cortado una capa de hormigón y detrás de esta había descubierto una puerta de metal muy oxidada. La puerta estaba entreabierta y de allí salía una brisa tibia y mohosa. Mi hermana caminó hacia mí mientras yo abría la puerta cuidadosamente con la parte trasera de mi linterna. Sentía mi corazón en mi garganta. Podía escuchar a mi hermana suplicando que nos fuéramos, casi llorando, pero necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. Era imperativo para mí entender lo que había pasado aquí. Necesitaba saber, necesitaba un cierre. ¿Qué demonios?, dijo mi hermana mientras miraba por encima de mi hombro. ¿Por qué está esto aquí? Detrás de la puerta había una habitación pequeña no más grande que 1 metro cuadrado. No tenía nada especial, salvo un agujero circular en el piso. Dirigí mi luz hacia él, pero no pude ver el fondo. Justo cuando pensé que era lo suficientemente grande como para una persona, mi hermana dijo: ¿será que papá se cayó acá? Gotas de sudor de mi frente cayeron al agujero. Me sentí mareado y retrocedí, temeroso de caerme dentro. Mi hermana tomó una lata llena de frijoles podridos y la tiró por el hoyo. Resonaba contra las paredes mientras rebotaba de un lado a otro. El sonido se desvaneció hasta que ya no pudimos escucharlo. Ni siquiera podía imaginar lo profundo que era. ¿Para qué alguien haría un agujero así? Extendí mi mano y la sostuve sobre la abertura. Hacía calor. El aire que salía del agujero era extrañamente caliente. Mi hermana y yo discutimos. Ella rogaba porque nos fuéramos y llamásemos al 911. Ellos podrían sacar a papá del agujero, pero yo le repetía que papá no podía estar dentro. Había luz cuando papá investigó la puerta. Él debió de haber visto el agujero. El cuerpo de papá podía estar en alguna parte del búnker. Estaba desesperado. Seguí caminando por el pasillo deseando encontrarlo en alguna parte. Solo quería verlo. No importaba si vivo o muerto. Quería saber qué ocurrió con papá. ¡Espera!, gritó mi hermana mientras venía hacia mí para evitar quedarse a solas. Yo me quedé completamente inmóvil, pero no por los gritos de mi hermana, sino por lo que estaba en el piso. Creo que lo encontré, le dije a mi hermana mientras comenzaba a correr hacia el cuerpo tirado en el pasillo. Lamenté tanto mi decisión, lo lamenté tanto que grité al darme cuenta. No era papá. Mi mente ya no podía comprender lo que ocurría. Me di la vuelta y traté de escapar, actuando completamente por instinto, y choqué contra mi hermana. Ella me agarró y me mantuvo quieto. Vi que sus ojos se llenaban de lágrimas mientras miraba detrás de mí, hacia el cadáver tendido en el piso. Sus lágrimas no paraban de caer, sus manos comenzaban a temblar, su cuerpo entero perdía la compostura, y ella no era la única. Yo apenas me podía mantener de pie luego de haber visto tendido en el piso mi propio cadáver. Reaccioné para frenar el shock en el que estábamos y le grité a mi hermana que teníamos que irnos. No había nada que pudiera explicar esto, y cuanto más intentaba razonar mi mente para escapar de ese bucle de pensamientos sin fin, más crecía el horror dentro de mí. Esa cara medio podrida del cuerpo en el suelo era idéntica a la mía, salvo por el agujero de bala que tenía en el medio de su frente. Mi hermana tropezó en el camino mientras corríamos por el pasillo, y justo cuando estábamos a punto de salir de ese desastre, una voz familiar resonó por el pasillo. «José, Evelyn, ¿son ustedes?» Nos detuvimos en seco al escuchar la voz de papá. Me giré inmediatamente y le grité a papá qué diablos estaba pasando aquí. «No te preocupes», dijo papá, quien parecía ser al otro extremo del búnker, posiblemente dentro del almacén. «Maté a ese hijo de puta. Le puse una bala justo entre los ojos». Le grité que saliese de allí, que teníamos que escapar. Evelyn intentó decirme algo, pero yo seguía gritando para que papá viniese. Y en cuanto me callé, un silencio cortante llenó el búnker. «No puedo moverme», respondió mi papá. «Estoy atrapado debajo de un estante. Necesito tu ayuda, José». Apenas di un paso para ir a buscar a papá cuando Evelyn me agarró del brazo. Me agarró tan fuerte que sentí sus uñas entrar en mi piel. La miré y sus ojos estaban abiertos de par en par. Ella movió su cabeza lentamente como si dijera que no, pero la ignoré. Le dije que ayudaría a escapar a ese viejo bastardo del almacén, que ella salga del búnker a un lugar con señal y que llame rápidamente a por una ambulancia. Pero ella no me soltaba. Sus labios susurraban algo tan bajo que no podía comprender mientras me decía que no con la cabeza. Aparté su mano de mi brazo con toda mi fuerza y regresé corriendo al pasillo. Solo disminuí la velocidad para pasar con cuidado sobre el cadáver que llevaba mi rostro. Tal vez, pensé, quizás solo era una horrible coincidencia. Un ladrón que casualmente se parecía a mí. Después de todo, su cara ya había comenzado a pudrirse. Obviamente no era yo. Me sentía estúpido y hasta me convencí de que solo era mi miedo infantil a la oscuridad cobrando vida aquí abajo. Y luego, justo cuando estaba a punto de pasar por el baño al final del pasillo, me detuve en seco. Los escalofríos se extendieron
recorrieron por todo mi cuerpo y sentí tantos mareos que creí que me iba a desmayar. Papá estaba allí sentado en el inodoro. Su arma todavía colgaba de su dedo y su cerebro estaba esparcido por la pared detrás de él. Su diario estaba en su regazo, cubierto de sangre. ¡José! Papá gritó desde la oscuridad. ¡Ven a ayudarme, hijo! No pude aguantar y vomité en el piso, tanto por el miedo como por la confusión, incapaz de tomar otra decisión. Por favor, José, ven aquí. Papá seguía gritando. Me duele mucho, hijo. Ayúdame. Lentamente agarré el diario en el regazo de papá, con la esperanza de que arrojara algo de luz sobre la situación, y lo que sea que estuviese en el almacén finalmente se quedó en silencio. Me quedé absorto en el diario de papá en cuanto lo abrí. Estaba lleno de teorías sobre todo tipo de cosas, teorías tan elaboradas. Evelyn gritó. Regresé corriendo, esta vez saltando sobre el cuerpo de mi doppelganger, y la encontré llorando al pie de la escalera, arrastrada a la esquina. Allí estaba tirada una copia desnuda de Evelyn, una copia muerta que al menos no estaba podrida como la mía. Su cabeza había sido torcida de tal manera que su columna estaba rota. Agarré a Evelyn de la mano y la jalé hacia arriba por las escaleras. Nos alejamos del búnker lo más rápido que pudimos. Mi hermana insistió en quedarse en mi casa. No me importa tenerla cerca. Compartimos una experiencia con la que nadie más puede identificarse. Superaremos el trauma juntos. Ha pasado un día y finalmente agarré el coraje para abrir el diario de papá. Evelyn está preparando ahora mismo la cena. Comeremos pronto. El diario tiene cientos de páginas con teorías conspirativas, pero al final papá solo escribió notas breves respecto al incidente. Estas son sus notas. Sonidos extraños detrás de una pared, temperatura rara. Rompí la pared, hay una puerta secreta de metal. Pozo muy profundo. Teorizo que los restos de algún proyecto hecho en este búnker militar. Evelyn y José me despertaron. No los escuché entrar. Extraño. Comeremos pronto. Están preparando la cena. José ha estado actuando muy raro. No he notado nada extraño en Evelyn. Dios me ayude. La copia de José intentó girar mi cabeza. Escapé y le disparé a ese hijo de puta justo entre los ojos. Estoy escondido y a la espera de la que falta. No pude acabar con la copia de Evelyn. Es más silenciosa y rápida que la copia de José. No puedo vencerla. Me encerré en el baño y esa hija de puta está afuera. Es demasiado inteligente. Me está volviendo loco a propósito. Está jugando conmigo. Pero no le daré el lujo. Ya me decidí. Usaré mi última bala conmigo.